Muy buenas tardes, amigos y amigas de Voces Diario Digital. Esta tarde vamos a tratar el tema de los despidos que están existiendo dentro del órgano de la Asamblea Legislativa. El gobierno de Nayib Bukele ha realizado despidos masivos y se está conociendo no solamente en alcaldías, también a nivel ejecutivo, pero también el legislativo. La Asamblea Legislativa prácticamente gobernada por el llamado bancada Cian o la bancada de Nuevas Ideas. Una de estas asambleas legislativas que empezaron con estos despidos eh, va después o un mes después del 1 de mayo. Esta tarde nos acompaña Ingrid Escobar. Ella es la representante legal de los trabajadores y las trabajadoras despedidas de la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes, amigos y amigas, seguidores de este periódico digital Voces. Agradezco verdaderamente la oportunidad que se me da para poder exponer un poco acerca de la crisis laboral que actualmente nuestros compañeros y compañeras trabajadoras pues están viviendo en la Asamblea Legislativa. Algo importante y para comenzar creo que es necesario que nos cuentes desde qué año tú comienzas a representar legalmente a la Asamblea Legislativa y cuál ha sido tu trayectoria dentro de este órgano. Bueno, muchas gracias. Bueno, decirles que yo tengo a este año 10 años de ser trabajadora legislativa, siempre desde un inicio creyendo en la razón de ser de la Organización para la Defensa de los Trabajadores. Decirles que yo incluso he sido fundadora de uno de los sindicatos que actualmente está en la Asamblea Legislativa CEAL, del cual, y le hablo de esto de hace más o menos unos 8 años, del cual me salí debido a que se convirtió en un sindicato patronal y eso riñe con mis principios, ¿verdad? Con los principios y razones de ser de los sindicatos. Y entonces me pasé luego a formar parte de un sindicato que verdaderamente representaba no solamente los intereses de los trabajadores, mis intereses como trabajadora, sino que de la organización en general. Y en ese sentido, pues yo formo parte de CITRAL desde hace 5 años, Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, y que quiero aclarar es el más representativo de la institución, cuyo secretario general es Luis Ortega, ¿verdad? Yo en este caso he representado a las mujeres, he representado a la Secretaría de Relaciones Internacionales y actualmente de Afiliaciones, y pues esa ha sido mi trayectoria, ¿verdad? Siempre tratando de ser lo más consecuente con los fines y razón de ser reales de un sindicato. No favorecer a los diputados, porque no es ese nuestro trabajo. Defender diputados, no es ese nuestro trabajo. La Constitución de la República, los tratados internacionales, convenios OIT como el 87 nos mandan y nos dan la potestad de procurar representar a todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso pues de la Asamblea Legislativa, que se le garanticen sus derechos, ¿verdad? Laborales y humanos. Y a lo que ustedes pues, consideren que yo pueda apoyarles, en darles información de nuestro trabajo, pues estoy a la orden. Algo importante que acabas de mencionar es que tú iniciaste en un sindicato, luego por tus principios, como lo mencionas, te has cambiado y tienes o te encuentras ahorita en este sindicato. Preguntarte primero, ¿cuántos sindicatos existen actualmente en la Asamblea Legislativa? Y en segundo lugar, tú me mencionas, somos el más representativo. Y tú has notado en otras instituciones como ANDA, en otras instituciones públicas como ANDA, dicen exactamente lo mismo. Nosotros somos los más representativos de la Asamblea Legislativa, pero a la hora de enfrentarse a ciertas barreras, eh, o son delegadas, o son rechazadas, o son juzgadas. No sé si me puede responder estas dos preguntas. Primero, ¿cuántos sindicatos hay? Y la segunda, ¿por qué se consideran ustedes los más representativos dentro de la Asamblea Legislativa? Como no, con gusto. Como le decía al inicio, soy fundadora del Sindicato de Empleados de la Asamblea Legislativa, CEAL. Hace algunos años este sindicato, pues los organizadores del mismo me llamaron, ¿verdad? Por la razón de defender los derechos de los trabajadores, lo cual va con mis principios, en lo que yo creo. Y por eso acepté en su momento formar parte y tratar de trabajar por los trabajadores. Pero en un momento, hubo un quiebre, porque se hizo este sindicato patronal.
Lo que Ujú. decía X, Y funcionario era lo que se tenía que hacer y eso no va con, con mis principios, ¿verdad? En ese sentido yo tuve que salirme del sindicato, ¿verdad? Y para la pregunta específica que usted hacía, son dos sindicatos los que hay. Citral, que es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, es, digamos, por sus años el más antiguo, pero además el más representativo. Y cuando me refiero al más representativo, es porque nosotros tenemos alrededor de 900 trabajadores afiliados. Ujú. Este mes vamos a ver la realidad, porque yo en eso es una denuncia que quiero hacer también. Todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa están siendo coaccionados para que renuncien a este sindicato, a Citral, al cual actualmente yo represento. ¿Cuál es la razón? Para garantizarles, y entre comillas, su estabilidad laboral. Les han dicho, renuncien a Citral porque si ustedes no lo hacen van a ser despedidos. Y de eso tenemos pruebas nosotros. Ujú. Lo hacen a través de jefes, de algunos compañeros afiliados al otro sindicato, etcétera. Entonces, es verdaderamente preocupante y nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional que lo sigue a ustedes, también a la jurisdicción laboral nacional, para que vean estas injusticias que se están cometiendo. La libertad sindical no es negociable. La libertad sindical está legalizada en El Salvador, en la ley orgánica, la Constitución, las leyes primarias, la ley de servicio civil que nos ampara a los empleados públicos, pero además en los convenios que se firman o que ha ratificado El Salvador, suscrito y ratificado El Salvador. Entonces, nosotros lo que les pedimos es el respeto precisamente a esas leyes que la Asamblea, que el Estado salvadoreño ha firmado, ¿verdad? Y que ha jurado respetar, ¿verdad? Entonces, es preocupante a la fecha. Nosotros este mes ya vamos a ver cuántos son los afiliados que han decidido pues renunciar a causa de esta coacción que está haciendo el área patronal. A través del representante legal de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que ha sido con nosotros, con nuestro sindicato, totalmente cerrado, ¿verdad? A nuestro llamado para reunirnos. Hasta la fecha no se ha reunido con nosotros, no Ujú. obstante, tenemos a la mayoría de trabajadores afiliados. Entonces, el hecho de que nosotros no, digamos, estemos de acuerdo con todas las políticas que se están realizando para la institución, para con los trabajadores, no significa que no estemos abiertos al diálogo. Nosotros queremos lo mejor para nuestros compañeros trabajadores, para el país en general, pero realmente nos han, digamos, cerrado las puertas hasta la fecha. Y Desde el- también hacerles un llamado a ellos, ¿verdad? ¿Mm? una cuestión, Ingrid, desde el 1 de mayo inician como tal los despidos. Nosotros tenemos una cuenta de un mes después, pero te lo pregunto porque al tomar posesión se da a conocer o tú te enteras un mes después, pero no sabemos desde qué fecha exactamente es que comienzan estas presiones o estos despidos y luego se da a la luz o sale a la luz. ¿Desde qué tiempo exactamente, desde qué fecha se conocen los despidos y se comienzan ya a presentar en público o denuncias, al menos dentro del órgano legislativo? ¿Cómo no? Bueno, el tema de los despidos en la Asamblea Legislativa no es algo nuevo y eso quiero sí aclararlo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, en la historia de la Asamblea Legislativa jamás se había dado con la crueldad con la que se está haciendo en este momento. Y Ujú. déjeme decirle, en los procesos anteriores, cuando nos han despedido compañeros trabajadores, todas las jurisdicciones laborales nos han dado la razón. Ahora, puntualmente, seguramente esta gestión que inició el 1 de mayo, pues ya tenía identificado a quienes iba a despedir y Ujú. comenzaron ellos con los que ellos llaman o mal llaman trabajadores por fracción. Y les digo mal llaman porque en la Asamblea Legislativa, así como en todo el sector público, la Constitución de la República en ningún momento hace la diferencia. Ah, usted es de FMLN, usted es de Arena, usted es de GAN, usted es de Nuevas Ideas, ahora con el nuevo partido. En ningún lado. Dice usted es trabajador del sector público. Y por lo tanto se le deben de respetar, si usted cumple diligentemente sus obligaciones, se le deben de respetar sus derechos. Ujú. En ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que denunciamos? Que a partir de que en la nueva legislatura entró en vigencia, están haciendo despidos masivos, discriminando totalmente y violentando totalmente las leyes, bueno, la ley orgánica de la Constitución, porque los derechos de los trabajadores, consagrados a los trabajadores son irrenunciables. La estabilidad laboral no es negociable si usted cumple con su trabajo. Leyes especiales.
Yo le voy a ahondar un poco más en eso. Compañeros con enfermedades crónicas, mujeres en proceso post-embarazo, ¿verdad? Compañeros con discapacidad. Es decir, ellos entraron a esta legislatura desconociendo totalmente, confiando mal en algunas personas que simple y sencillamente están diciendo, mira, este quiero despedirlo, este quiero despedirlo, este quiero despedirlo porque no es afín a mi diputado o mi diputada, porque no es de parte del comité de aplausos. Y eso no es derecho laboral. Pero hay algo también con lo que tú me mencionas, y si no mal me fallan las cuentas, tú tendrías que haber pasado como perteneciente a un sindicato alrededor de 4 legislaturas. Esta sería tu Es cuarta, correcto, ¿correcto? es Ahora bien, correcto. muchas personas, y lo voy a generalizar, el adjetivo, muchas personas que están en Nuevas Ideas antes pertenecieron a otros partidos políticos. Es ¿Cómo correcto. puedes interpretar esta situación de despidos y quién o quiénes están dando realmente las órdenes de despidos en la Asamblea Legislativa? Bien, efectivamente, ¿verdad? Incluso de entre los señores diputados y diputadas a quien nosotros por los cargos que ellos representan, ¿verdad? Respetamos mucho, pero incluso de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos vienen de las filas de Arena, del FMLN, de Gana, ¿verdad? Y lo mismo, trabajadores, ¿verdad? Ahora bien, en la Asamblea Legislativa, la máxima autoridad es la Junta Directiva, presidida por el presidente Ernesto Castro, ¿verdad? Cuyo representante legal en estos días es Franklin Nolasco. Él es el representante legal y entiendo yo, por lo menos y creo que más adelante vamos a hablar acerca del tema de la huelga de hambre Ujú, que tuvimos antes del 1 de junio, es a quien él delega para poder, digamos, conversar, en este caso, temas laborales. Al menos eso es la experiencia que hemos tenido hasta ahorita. ujú. Y en ese sentido, nosotros creemos que no es el debido proceso. No es el debido proceso, porque para comenzar, eh, pues él estaría siendo juez y parte, porque es magistrado delegado al Tribunal de Servicio Civil por parte del gobierno, del órgano ejecutivo. Ujú, Es juez y parte, o sea, nosotros los trabajadores del sector público que estamos por ley de salario, ¿a dónde tenemos que concurrir para pedir que se cumplan con nuestros derechos? ujú. Al Tribunal de Servicio Civil, pero es el representante patronal también, y por otro lado es el delegado del gobierno. Entonces ahí hay algo, un conflicto de Un conflicto interés de intereses. total. Entonces nosotros lo que queremos es que se siga el debido proceso y creo que por eso todas las demandas que nosotros en este momento estamos preparando, muy buenas demandas, creo que las vamos a ganar porque es precisamente lo que estamos denunciando. No se siguió el debido proceso, no hubo derecho de audiencia para nuestros compañeros trabajadores, de defensa. Por lo tanto, Ujú. es un despido de hecho nulo, supresiones de plazas que son nulas. Y yo le voy a decir, y quisiera saber que me dijeran, ¿verdad? A la luz de lo que dice la ley, ¿cuáles han sido los criterios para despedir, por ejemplo, compañeros con enfermedades crónicas, cuyos trabajos son 10, 15, 20 años y en sus expedientes laborales no hay ningún señalamiento negativo, al contrario? Son trabajadores que han dado un plus para la institución, pero por otro lado, en la Asamblea Legislativa hay funcionarios con menos años laborados en la institución y sí se les respetan sus derechos porque son familiares de altos funcionarios de la Asamblea y del Ejecutivo actual. Entonces, ¿por qué unos sí? ¿Por qué a ellos sí se les respetan sus derechos? ¿Y por qué a los trabajadores que realmente, y nosotros tenemos pruebas de eso, han hecho un trabajo digno de emular, ¿verdad? Pero además que gozan de otros derechos a través de las leyes especiales porque Ujú. están enfermos, muchos de ellos, mire, tenemos gente con cardiopatías que fueron despedidos. O sea, no hay una organización real ni un estudio real de a quien despiden. Compañeros ¿Cuál con es el insuficiencia número, renal. cuál es el número total que hasta este momento ustedes contabilizan de personas despedidas en la Asamblea Legislativa, Ingrid? Fíjese que como hay un hermetismo grande en la Oficina de Información Pública,
Y lamentablemente hace 3 días nos dimos cuenta que ahora ya es imposible pedir este tipo de información. Yo no le voy a poder dar un dato exacto, pero sí, someramente, lo que hemos investigado y de acuerdo, ¿verdad?, a la información que nos han brindado los mismos compañeros despedidos, anda alrededor de 700 a 800 trabajadores, entre los que ellos catalogan como de fracción e institucionales. De entre ellos, muchos, la mayoría, si no me equivoco, fíjese qué importante este dato, qué bueno que y ojalá logren verlo mucha gente. Y para todos los trabajadores del sector público, muchos de estos casos, si no la mayoría, son gente con ley de salarios y no ley de salario que ha sido aprobada hace un año o incluidos los trabajadores hace un año. Ley de salario de hace 10, 15, 20 años y son a ellos a los que han despedido. Me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué comenzar con este tipo de violaciones tan grandes a la ley? ¿A quién quieren blindar con estos puestos? Con esta, digamos, ley especial de salarios. ¿Será que quieren blindar personas como, por ejemplo, al hijo de CITOG, del secretario general de CITOG, que se supone ahora es nuestro compañero desde el día lunes en la Asamblea Legislativa? ¿Será que así comenzó a trabajar ya hasta incluso por ley de salarios? ¿Por Y qué eso se entonces cuando conoce, despiden? eso lo conocieron ustedes eh, porque llegó la noticia, porque hubo un rumor. ¿Quién les ha pasado ese dato? Yo creo Vaya, que es fíjense importante que, porque tú sí, mencionas algo. En la Asamblea Legislativa hay mucho hermetismo, el IAIP de la Asamblea no funciona, no ¿verdad? funciona. No hay una unidad donde uno pueda solicitar información y se la van a dar sobre el número de empleados, contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo les pasan entonces? O sea, ¿cómo se está manejando la información de los empleados despedidos, personas que están renunciando, vamos a decirlo, renunciando voluntariamente, etcétera? ¿Cómo saben esos datos? ¿Cuáles son las pruebas que tienen? Correcto. Sí, bueno, como usted dice, ¿verdad? Es bien compleja la situación en cuanto al acceso a la información pública de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos varios procesos donde estamos solicitando estos datos, pero no se nos da o se nos dice que, o sea, que en 5 días volvamos a preguntar porque todavía no se tiene esa información. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras pruebas? Bueno, lo que los compañeros trabajadores despedidos logran obtener. Por ejemplo, cuando se les ha despedido, a ellos se les lee una carta, ¿verdad? Y les dice, tome, tiene que firmarme estos 3 documentos y en uno de ellos dice que renuncian voluntariamente, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Los compañeros, algunos han logrado tomar fotografías y ahí es donde nos damos cuenta del número de acuerdo. Entonces, investigamos un poco más y ya logramos tener más datos, ¿verdad? Ujú. Ahora, en el caso de esta denuncia que estoy haciendo, que a mí me parece importante, que cómo es que dicen ellos en las cartas que le entregan a algunos de los compañeros que es por falta de recursos, que porque al Estado no ha ingresado recursos. 2 preguntas les hago yo. Entonces, si el Estado no tiene recursos para contratar, ¿por qué hace una semana se aprobaron 9 millones de dólares para contratos en fracción? ¿Por qué están contratando, por ejemplo, al hoy compañero trabajador de la Asamblea, Mauricio Solórzano, hijo de Roswell Solórzano, directivo del sindicato CITOG de la Corte Suprema de Justicia, si no hay dinero? ¿Mm? ¿Por qué despiden a la gente por ley de salario? Para blindar estos casos, estos nuevos trabajadores que llegan a la Asamblea. Y yo con esto no quiero ir en menoscabo de la dignidad de estos nuevos trabajadores, al contrario, ahí vamos a estar cuando ellos necesiten que los representemos, si en algún momento eso llega a suceder. Lo que quiero decir es que, ¿por qué a ellos sí se les respetan los derechos? ¿Por qué para ellos sí hay dinero? Y no para, por ejemplo, Jorge Eduardo Morán, Edgar Vidal, cuyos padecimientos son insuficiencia renal y los han despedido, obviando las reformas de la Asamblea Legislativa que están vigentes en la Ley de Servicio Civil, que dice que a los trabajadores no se les puede realizar ningún tipo de destitución, exclusión o despido, ¿verdad? Cuando se les diagnostique y certifique por medio de las instituciones oficiales relacionadas con el sector salud. Y aquí tenemos las pruebas, aquí tenemos las incapacidades de los compañeros, las certificaciones de sus expedientes. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Miren, yo les voy a decir, ahí hay trabajadores que son familiares de altos funcionarios en el Ejecutivo,
Voy a decirle puntualmente el caso de la compañera trabajadora Claudia de Arriaza. Ella es trabajadora igual que yo en la asamblea, es mi compañera de Ujú. trabajo y me alegro realmente que a ella sí se le respetan sus derechos, pero yo me pregunto, ¿se los respetan porque ella es esposa del director de la policía y que no la pueden tocar? Si tiene 3 años de trabajar y en cambio Edgar Vidal Flores tiene 10 años. Comparémosla con ella que tiene 3, porque a él sí y a ella no. Y así le podría decir yo infinidad de casos, ¿verdad? Ahora, Diputados que tienen un montón de familiares en la asamblea, entonces es tocamos, realmente injusto. tocamos un punto que es la parte, hay dos líneas aquí que son importantes y que llaman la atención. La primera, lo que tanto se ha mencionado sobre el nepotismo, que tanto Castro como la bancada Cian, vamos a denominarla así porque se autodenominan así, Castro y la bancada Cian mencionan que estos despidos son justificados porque pertenecen o pertenecieron a plazas fantasmas, que es otro término que se ha ocupado en la legislatura a partir del 1 de mayo. Y la segunda es que llama la atención lo que tú me mencionas en el caso de Claudia, cómo llega Claudia a ser empleada de la Asamblea Legislativa. Eso es importante mencionarlo porque Arriaza no tenía un cargo. Tú me lo mencionas hace 3 años y Bukele lleva en la presidencia 2. O sea, llegó Exacto. antes. ¿Cómo llega ella a trabajar en la Asamblea Legislativa y cómo se blinda? Porque Arriaza tampoco era director antes de la Policía Nacional Civil. Entonces, ¿cómo Exactamente. llega, cómo sucede este caso? Para entender ¿Cómo también no? otros casos de nepotismo que tú lo has mencionado, ¿verdad? De altos funcionarios que pueden existir. Correcto. Fíjese que esa es una respuesta que yo tengo la información de primera mano. Déjeme decirle que, para comenzar, en la Asamblea Legislativa existe una gran desorganización en cuanto al debido proceso de contratación, ¿verdad? Es un sistema viciado que ha existido por muchos años y prueba de ello es precisamente este tipo de casos que se han dado en la Asamblea. Hay cuotas que se les dan a XY diputados, a todos los diputados, para contratar, ¿verdad? Ya sea en el área de fracciones como en el área institucional. Ujú. Y me decirle que, exactamente como usted dice, ¿verdad? No es una contratación reciente, como para decir que se ha favorecido por ser funcionario actual, ¿verdad? En este caso, el director de la Policía Nacional Civil, es cierto. En la gestión del diputado Guillermo Gallegos, se nos quitó el seguro médico hospitalario privado a Ujú. todos los trabajadores, diputados y trabajadores, lo cual nosotros, como trabajadores, porque es a los que defendemos, lamentamos, porque era un beneficio que por muchos años se había tenido y se quitó. Ahora, se veía, la población acogió muy bien esa noticia, ¿verdad? Ujú. Se celebró. Pero ¿qué pasó? Y aquí es donde yo hago la pregunta. ¿A dónde está ese dinero que ya estaba aprobado para el seguro médico hospitalario? Mucho de ese dinero fue reorientado para la contratación de cientos de plazas en la Asamblea Legislativa durante esa gestión. Ujú. Entonces, ¿por qué ahora es bien difícil para el partido Gana sostener el montón de plazas que existen en la Asamblea? Fácil, porque han sido ellos los que han contratado la gran mayoría de trabajadores en el área institucional, y eso hay que decirlo, se sabe y es conocido y es real. Ujú. Ahora, quien lo quieran mostrar, que nos vayan a dar esa información, así como está la situación actualmente, lo dudo. Pero eso es lo que ha sucedido. Y no tenemos que tener miedo de decirlo, porque esos en los pasillos de la Asamblea Legislativa se conoce, en las investigaciones que han hecho los medios se conoce lo que había trabajado la Fiscalía General de la República, ya también habían dado algunos avances. Ahora, ¿es eso justo? No, no lo es. ¿Es eso el debido proceso? No, no lo es. Entonces, ¿por qué no comenzar dando el ejemplo? ¿Por qué no comenzar despidiendo, verdad? Si hay que despedir porque ya no hay recursos, porque necesitamos para inversión en otras carteras de Estado, etcétera, que son más prioridad, ¿por qué no comenzamos dando el ejemplo? Despidiendo, bueno, por decirlo un ejemplo, por la gente que tiene menos años. Podría ser. Por esa gente que entró cuando nos quitaron el seguro médico y que ese dinero se reorientó para esas contrataciones.
Pero no, ¿qué es lo que están haciendo? Despidiendo gente afiliada a Citral, porque sabemos, porque conocemos los casos. ¿Qué están haciendo? Despidiendo gente que no es afín ya a los diputados, porque en algún momento han sido críticos, porque en algún momento han dicho, mire, no estoy de acuerdo, porque en algún Es momento tal vez no se han prestado. Entonces, ¿es eso justo? No es justo, ese no es el debido proceso. como, Entonces nosotros denunciamos eso. como Y yo le voy a trabajador. decir, Ajá. yo le voy a decir con esto y con esto terminar esta parte. Desgraciadamente, y esa también es una denuncia que queremos hacer, nosotros somos perseguidos, hostigados, criminalizados, señalados y amenazados en todo momento por el hecho de decir, miren, no está correcto lo que está haciendo. O sea, no está correcto, todas las pruebas las tenemos. ¿Por qué usted está despidiendo gente que no merece ser despedida, que al contrario está protegida? Entonces, realmente es complicada la situación ahorita en esta crisis laboral en la Asamblea. Hay muchas denuncias en Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos una queja en la OIT que yo le digo, espero cuando se individualice la responsabilidad de los funcionarios, sean capaces de dar una respuesta a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando lo llamen y pregunten por los compañeros que están al borde de la muerte. Jorge Eduardo Morán, este es un compañero que tiene el 75% del hígado perdido, no tiene un pulmón, no tiene un riñón, hipertenso, casi en proceso de diálisis. Entonces, cuando se les llame, y ese es el llamado que yo les hago, por Edgar Vidal Flores, un adulto mayor que solo tiene 2 años de carrera administrativa y no se ha podido jubilar todavía y tiene insuficiencia renal, cuando estas personas, ojalá no sea así, primero no sea así, fallezcan porque no los dejan entrar al seguro social, porque ya él, el otro mes ya no va a poder hacerse su diálisis. Ujú. Además de la crisis, que estrés que usted le genera no quedarse, de quedarse de un día para otro sin trabajo, van a poder ellos dar respuesta a los funcionarios. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen lo que están haciendo los administradores que han delegado esta tarea? Les pregunto. Si no, investiguen más, porque estos casos van a moverse. Ya está la queja en la OIT, ya está la queja en la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya hacemos un llamado a la conciencia, ¿verdad? A que Eh, hagan lo correcto. Algo que tú mencionas antes de pasar ya al punto de la huelga que hubo antes del 1 de junio, pero algo que me mencionas es que hay persecución, hay hermetismo, hay cierto grado de amenaza o un fuerte grado de amenaza, pero está claro, y tú iniciaste la entrevista diciendo, eh, esto no es algo que no se ha dado anteriormente, con referencia a los despidos, pero hoy es diferente. ¿Qué marca la diferencia ahorita en el ambiente de los trabajadores de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es la pauta o la norma que se sigue ya de convivencia dentro de la Asamblea Legislativa? Sí, correcto. Bueno, en principio, decirles que yo recuerdo en la campaña, ¿verdad? Que dijeron no vamos a ser como los mismos de siempre, pero en el ámbito laboral no solamente son como los mismos de siempre, nosotros nos han despedido gente, trabajadores, gestiones del FMLN, gestiones de Arena, gestiones de Gana, gestiones del PCN. Y yo le voy a decir con esto, teníamos o les dábamos el beneficio de la duda de que no iban a ser como los mismos de siempre. Pero resulta que son peor que los mismos de siempre, porque por lo menos los anteriores no despedían gente al borde de la muerte con enfermedades crónicas. ¿Nunca Por el pasó hecho eso? de, eso no pasó, eso no O pasó. no se conoció. Perdón, voy a hacer la de abogado del diablo ahorita, pero también creo que es importante mencionar eso. Nunca pasó o nunca se supo o nunca se dio a conocer. Lo que yo creería es que como nunca fue en la cantidad que se ha dado y con el desorden que se ha hecho, porque yo le digo, o sea, yo cuando veo estos casos de Elba, por decirle un ejemplo, Elba Stephanie Baires, ella estaba en la UASI, a la UASI Ujú. despidieron 14 solo porque es una unidad muy medular, ¿verdad? E importante, pero esta compañera Elba Stephanie Baires, hay una ley especial que la protege. Con maternidad, su hijo tenía menos de 1 año en proceso de lactancia materna. Y la compañera, cuando llegan los abogados y le dicen, mire, usted tiene que firmar porque si no, y si no agarra el cheque, se queda sin nada.
Entonces la compañera con ese miedo, intimidación, tuvo que firmar, pero esto es ilegal, el debido proceso no hay ahí. Lo mismo le pasa a la compañera Claudia Evelyn Gómez con bastón, compañera que tiene asma ceónico, tiene hipertiroidismo, asma bronquial agudo, crónico, obesidad grado 3 y sus riñones comprometidos. Y la han despedido. O sea, ¿dónde está la ley? Ahí, si es clara la ley. Yo le voy a mencionar tres. La Constitución. La Constitución es la primera, pero las especiales, hay una que incluso con la anuencia del presidente de la República por coronavirus dijo, con empleados con enfermedades crónicas no pueden ser despedidos y dura hasta noviembre de este año. Ese es uno, ley especial. Estoy hablándole del 774, así se llama el decreto. Y está la otra, que es las reformas al Código de Trabajo, a las municipalidades, y ahí esto espero les sirva también a los compañeros que han sido despedidos de las municipalidades, ley de servicio civil a nosotros, a los docentes. Estas reformas que dicen, y yo se lo voy a leer textualmente, y vigentes, a menos que ellos las deroguen, ¿verdad? Pero ahí sí creería yo que los trabajadores a nivel nacional se van a levantar. Dice, realizar cualquier distinción, exclusión o despido a todo trabajador o trabajadora a quien se le diagnostique y certifique por medio de las instituciones oficiales relacionadas con el sector salud el padecimiento de enfermedades crónicas. Y bueno, ¿cuáles son las enfermedades crónicas? Ya están perfectamente conocidas. Y dígame usted estos casos que yo le estoy dando. Yo le hago un llamado, señor Ernesto Castro. Estos casos son urgentes que los reinstalen, que queden sin efecto sus despidos. Son personas que están al borde de la muerte, que en julio ya se les acaba la prórroga en el Seguro Social, ¿verdad? Y que yo les aseguro, incluso los compañeros trabajadores que no tienen enfermedades crónicas, vamos a verlos regresar, vamos a verlos regresar. Si se nos cierran las puertas aquí, porque hay intimidación para los jueces, pero que no sea en el caso de la jurisdicción laboral, pero los vamos a traer, ¿saben por qué? Porque hemos ratificado, hemos suscrito convenios internacionales y también hay tribunales afortunadamente internacionales donde todo esto va a ir detallado y comprobado. Y también quiero decirles las sanciones que la OIT, por ejemplo, gestiona, no es poco para el Estado salvadoreño. Además de cómo se va a ver El Salvador ante el mundo cuando se hacen este tipo de violaciones a derechos humanos y laborales, ¿verdad? ¿Cómo inicia la huelga de hambre? ¿Cómo inicia esta, vamos a decir así, esta postura de parte del sindicato en pronunciarse frente a los despidos? ¿De dónde nace la idea y cuál fue el objetivo inicial? Y tal vez cómo se fue evolucionando ese objetivo inicial durante eh, durante la marcha que hubo, bueno, mejor dicho, durante el bloqueo que hubo, ¿verdad? De parte del sindicato a tratar de exponer sus casos de despidos. Correcto, gracias. Bueno, como ustedes habrán escuchado, ¿verdad? De parte de los informes que brindaban al inicio de esta legislatura, pues ellos catalogan a los trabajadores como trabajadores de fracción y trabajadores institucionales, lo cual a nuestro criterio y porque las jurisdicciones laborales nos han dado la razón, no existe. ¿El trabajador es trabajador público o no lo es? Y ahí en esta asamblea no hay un diputado que le pague al trabajador, no hay una fracción que le pague al trabajador. El recurso para remuneración de trabajadores viene del fondo asignado para la asamblea de cada año. Por lo tanto, todos somos trabajadores públicos. Conociendo esto, nosotros no nos podíamos quedar callados cuando teníamos compañeros afiliados que por el hecho de venir de XYZ fracción y que trabajaba como secretaria, que trabajaba como ordenanza, y lo habían despedido cuando tenía ya toda una carrera administrativa de 10, 15, 20 años, sin ni siquiera reconocerles su indemnización. O sea, los despidieron, los dejaron en la calle y sin reconocer su indemnización. Que lo haya hecho la gestión pasada, que lo haya hecho esta gestión, sí, pero lo hizo la Asamblea Legislativa. Y quienes representan actualmente la Asamblea Legislativa son los diputados actuales. Y en ese sentido, los compañeros trabajadores nos pidieron el apoyo de sus representantes y estuvimos presentes.
y 14 días de huelga donde este sindicato puso recursos no solo humanos, económicos y toda una logística para poder lograr resultados, ¿verdad? Ahora, Ujú. un día, quiero ver, el 31 de mayo, si no me equivoco, eh, al mediodía, se logró, entiendo yo, porque esta fue una decisión sola, únicamente de los trabajadores en huelga de hambre, a quienes respetamos esa decisión porque eran ellos los que estaban en ese padecimiento de vida o muerte, ¿verdad? Pues ellos, a través de precisamente el licenciado Franklin Nolasco, pues se reunieron, ¿verdad? Y decidieron eh, llegar a un acuerdo. Pues firmas de los huelguistas estaban presentes, ¿verdad? Ahora, yo Ujú. les voy a decir y preguntar, ¿verdad? ¿Dónde está la palabra de la actual Asamblea Legislativa y el representante legal del presidente? Porque a la fecha y hasta donde conocemos, los compañeros en huelga de hambre, los que estuvieron en ese proceso, no se les ha reinstalado. La emergencia era porque el 1 de junio iba a estar el señor presidente de la República hablando de que el país está o va maravillosamente, pero por otro lado teníamos el escenario de una alta violación de derechos humanos y laborales y no querían ver esta situación en la Asamblea. Ujú. Entonces, claro, asumimos nosotros que por esa necesidad de que todo pareciera bien, que todo pareciera que iba viento en popa, en la asamblea, pues se contactó con los compañeros y ellos decidieron de buena fe, porque así lo veo yo, levantar la huelga, pero a la fecha yo solo espero que tengan palabra, ¿verdad? En este caso el representante legal del presidente, porque entiendo era el delegado, y les cumpla, ¿verdad? Lo que en ese acuerdo, donde están ¿Cuál las firmas fue, tú tienes el se dijo. acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo al cual llegaron? No tengo el acuerdo, porque como le repito, ellos fue una decisión muy, digamos, colegiada de ellos cinco, los que estaban los compañeros en huelga, más los compañeros que estaban en este proceso, fue decisión de ellos, Pero nadie y ha pues ese expresado acuerdo cuál sí fue el sería de acuerdo. pedirse pues a ellos, ¿verdad? Nadie ha expresado cuál fue el acuerdo No, llegado como no, el reinstalo de los compañeros, ese era el acuerdo, o sea, devolverles su trabajo, que era a lo que cambio de ellos parar la pedían. huelga de Mire, hambre. ahí habían compañeros. Correcto, a cambio de levantar la huelga de hambre. Como le digo, fue un día antes de Ujú. el informe que brinda el señor presidente, ¿verdad?, en la asamblea. Y pues no convenía para ellos el hecho de que por un lado está un escenario de que todo va bien, pero por otro tenemos la violación clara y flagrante de derechos humanos y laborales de trabajadores de la asamblea, ¿verdad? Entonces, entiendo esa parte y esperamos que cumplan, que tengan palabra con ellos, porque a la fecha tenemos más bueno, casi un mes, ¿verdad? Y no se les ha dicho más que mentiras, porque ni siquiera se les ha recibido. Entonces, ojalá, ¿verdad? Se pueda, y si no, pues yo también le hago el llamado a los compañeros, y creo que ya también lo han hecho, de ir a las instancias correspondientes a, pues también seguir sus demandas. Los procesos, en el caso de nosotros trabajadores del sector público, los plazos, perdón, son de 60 días para poder activar la sede judicial y de 90 días para hacerlo en la sede administrativa, que es el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, a todos los compañeros y compañeras trabajadores, no solo de la Asamblea, sino que del sector público en general, les digo, no hay que desmoralizarnos. Tenemos derechos, hay que activar la jurisdicción laboral, agotar las instancias. Y si no, sé que no es fácil, porque quedarse un día para otro sin salario, teniendo que pagar la casa, la familia, etcétera, no es fácil, pero podemos también concurrir a los tribunales internacionales. Búsquennos, busquen otros sindicatos que ya tienen o han tenido más experiencia en este tipo de violaciones, ¿verdad? Y de procesos. Y yo les puedo decir, hay muchas cosas a nuestro favor como trabajadores, porque la ley es letra muerta, pero si no hacemos, si no seguimos el camino, si no activamos los mecanismos. Entonces, Hay, ese es un llamado, ¿verdad?, para hay algo todos. que me llama la atención, dos preguntas y luego pasamos a una parte donde es importante mencionar también el rol del ministro de Trabajo, de Rolando, para saber cuál ha sido el acercamiento de estas personas. Pero antes preguntarte, ¿no consideras tú como cierta ingenuidad de los trabajadores, más que necesidad, ingenuidad de creer que se les iba a cumplir? Aunque tú lo hayas dicho
o aunque tú mencionas que fue muy decisión personal, pero ¿no crees que con asesoría la decisión era quédense? Es correcto. Bueno, decirle que nosotros somos muy respetuosos de algo tan importante como es la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Y en ese sentido, aunque nosotros les dijimos precisamente estas palabras, de no confiar, porque hasta que no tuviese algo por escrito, usted está reinstalado, no se podía, digamos, levantar la huelga de hambre. Ahora, también me pongo en el lugar de nuestros compañeros trabajadores. O sea, no éramos nosotros los que estábamos aguantando ya 14 días de hambre. Muchos de ellos tuvieron que incluso levantarse de la huelga porque ya tenían serias complicaciones de salud. Entonces, queremos nosotros comprender que por esta situación también crítica de salud de los compañeros que todavía estaban, más la esperanza, ¿verdad? De quizás mentiras, porque hasta la fecha eso es lo que ha sido, la esperanza, la buena, actuar de buena fe de ellos, dando también un voto de confianza a la actual administración, pues decidieron eso. Y nosotros como representantes de ellos nunca vamos a ir en contra de precisamente la autonomía de la voluntad de ellos, es decir, respetar lo que ellos decidan, ¿verdad? Entonces hemos en este caso sido muy respetuosos y solo lo que sí estamos y mantenemos la exigencia de que cumplan con su palabra los representantes de la patronal para con ellos. ¿Cuál ha sido la labor que ha tenido el ministro Rolando con ustedes como empleados de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál ha sido el acercamiento con esas personas despedidas? Saber si él también estuvo presente dentro de este acuerdo para verificar que era un trato justo, vamos a decirlo de esta forma, entre la Asamblea Legislativa y los trabajadores. ¿Qué me puedes decir con respecto a Sí, Rolando? bueno, definitivamente el acercamiento ha sido igual que con la patronal de la Asamblea Legislativa, nulo. Eh, nos antes hemos hecho llamados reiterados, ¿verdad? A que pues se pronuncie como lo ha hecho en otros casos, ¿verdad? Con la misma, siendo incisivo por el respeto a los derechos laborales, por él ser también o venir precisamente de ser un sindicalista, creíamos nosotros podíamos tener, digamos, una mayor recepción a lo que nos acontece, a lo que nos está sucediendo, pero realmente yo le voy a decir, y esto es algo que igualmente lo hemos visto en las redes sociales, comentarios de trabajadores incluso del Ministerio de Trabajo. También hay nepotismo, ¿verdad? Entiendo yo que algunos conocidos, amigos del señor ministro trabajan actualmente en la Asamblea Legislativa y a ellos sí se les ha respetado, por cierto, sus derechos, pero estamos, y yo le adelanto con esto, en una profunda y responsable, muy responsable investigación del nepotismo, que aunque ahora es legal, porque es legal, hay que decirlo, el nepotismo es legal, ya el instituto dijo que a nadie le va a dar información, no obstante, yo le digo, si usted me busca mi nombre, en las redes sociales, etcétera, ahí aparece mi nombre completo, salario, Mm, cargo, ¿verdad? Antes se podía, desde hace 3 días ya no se puede. O sea, el nepotismo está legal. Si hay nepotismo o no, nadie se va a dar cuenta. Pero ujú. nosotros, es nuestro deber, ¿verdad? Señalar esa incoherencia. Y el ministro de Trabajo, realmente, ¿verdad? Si nosotros confirmamos esta información, es penoso, es verdaderamente penoso, ¿verdad? Lo que está sucediendo en todas las instituciones, el nepotismo es lo que reina actualmente. Y pues esperamos, ¿verdad? Que cambie de actitud, que realmente le hacemos un llamado muy especial. Ya la OIT dijo, le parece que le ha señalado el hecho de que hay muchos sindicatos que están acéfalos porque él no les da las credenciales porque simple y sencillamente no aplauden, ¿verdad?, todas las decisiones del gobierno y es que tampoco se puede estar con todo de acuerdo, mucho menos si se está violentando a la gente que uno, representante de ellos, pues está denunciando y no se respeta, no podemos quedarnos callados. Y eso significa para muchos, en muchas oportunidades, el hecho de que descabecen a los sindicatos. Hay muchos que no tienen sus secretarios, sus credenciales como secretario general, como las distintas secretarías de los sindicatos y por lo tanto, según ellos, creen que pues están ilegales, pero no es así porque nosotros conocemos la ley también y los convenios internacionales, el convenio 87 que nos respalda, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que le pedimos es que lo vuelva a leer, ¿verdad? Que vuelva, que estudie un poco más al respecto, porque está dejando mucho que desear en la tarea tan importante que le han dado como ministro de Trabajo.
A pesar de que su carrera política se desempeñó también como líder sindical. Eso es Correcto, importante mencionarlo porque correcto. es como decir de dónde vengo y a quiénes puedo ayudar desde el cargo en el que estoy. Tú mencionas lo de la OIT, la orden que se da a El Salvador con la reactivación del Consejo de Trabajo, el Consejo Superior de Trabajo. ¿Cuál sería el beneficio de ese llamado de atención de la OIT para El Salvador? ¿Cuál sería ese beneficio para los trabajadores? Es correcto. Vaya, este llamado que se hace es porque también, pero no solamente somos el sector de los trabajadores, entiendo que también la pequeña, mediana y gran empresa, pues han visto, ¿verdad?, que han sido atacados en los derechos que también como instituciones les representan. Entonces entiendo yo que se han movido en ese sentido para que a un organismo tan importante como es la OIT también se les escuche. Ahora, ¿cuál es el beneficio que traería a los trabajadores? Por ejemplo, el cumplimiento con el aumento del salario mínimo, ¿verdad? La canasta básica eh, para un trabajador de la empresa privada, ¿verdad? Que puede ganar quizás un poco más del salario mínimo, pero ni así no es suficiente. Entonces, si este Consejo Superior no está activo, está descabezado, nadie le da seguimiento, ¿cómo pueden hacerse llegar entonces las peticiones, ¿verdad? O estas reivindicaciones laborales de los trabajadores del sector privado y de todos los demás sectores involucrados? Es imposible. Entonces, de ahí la importancia a que se respete lo que se firma. Ahora, yo le voy a decir, hace, no sé si me equivoco, 2 años, se aprobó por todos, menos los organismos aquí, tanto la empresa privada como los trabajadores, menos el gobierno que estaba Ujú. comenzando, un convenio contra el acoso laboral de hombres y mujeres en los lugares de trabajo. ¿Y cree usted que el ministro lo aprobó? ¿Cree usted que el ministro representante del Estado salvadoreño lo aprobó? Dijo que no, porque por supuesto ellos ya sabían que iban a cometer este tipo de violaciones y no podían estar firmando algo que no iban a cumplir. Sin embargo, eso no significa que este convenio no nos beneficie, claro que sí, porque desde el momento que formamos parte de esa convención, estamos asumiendo ciertas responsabilidades. Ahora, que muchos trabajadores pueden desconocerlo y por lo tanto no pueden pedir que se respete es otra cosa. Y por eso es importante, yo les agradezco que nos estén dando este espacio, porque para que todos lo conozcamos, solo se trata de ir a los lugares adecuados y activar estas instancias para que se nos respete. Así que yo, esta pregunta que usted me hace, pues claro, nos va a beneficiar en el sentido de que si de verdad se ponen y contestan a lo que la OIT les está diciendo del Consejo Superior del Trabajo, pues nos va a beneficiar porque es lo que dice la ley, ¿verdad? No es algo que no está en la ley, es lo que dice la ley y hay que cumplirla. Ingrid, para ir terminando la entrevista, creo que es importante que tú nos menciones cuáles son las próximas actividades o acciones que tú como persona vas a tomar, como sindicato van a tomar y tal vez como empleados ustedes conocen que quieren hacer o quieren tomar. Bueno, nosotros como sindicato, en vista de que actualmente, y usted lo podrá ver, se está, digamos, cerrándonos las puertas en las instituciones, pues tenemos que buscar la solidaridad internacional. Esa es nuestra tarea ahorita. Búsqueda de solidaridad internacional. Organismos internacionales como la OIT, la CID, entre otros. Pero también sindicatos. Ya estamos por tener algunas, digamos, pronunciamientos de sindicatos amigos en el exterior, ¿verdad? Porque están viendo la situación, no solo del sindicato nuestro, sino de los trabajadores organizados en distintas instituciones públicas y privadas. Además de seguir con nuestros procesos legales, acciones de hecho, ¿verdad? Que tampoco podemos dejarlas atrás porque son parte de nuestra potestad como sindicalistas y que la Constitución nos manda a hacer. Hay algo que parece no controlar o no controlarse para cualquier persona que sea crítica al Estado y es las redes sociales. Correcto. Existe un ataque mediático también y de exposición pública, tanto en cadenas nacionales como a través de redes sociales o de diputados de la bancada CIAN.
¿cuál sería Totalmente. su mecanismo como sindicato para evitar ser señalados como se ha mencionado, o como lo mencioné en un inicio, sindicatos del FMLN, sindicatos que pusieron, plazas fantasmas, las personas les daban, ¿me entiende? Todos los discursos comunicacionales que se han estado manejando. ¿De qué manera ustedes buscan o van a tratar de mediar este tipo de situaciones? Correcto, gracias. Sí, fíjese que efectivamente nosotros estamos siendo objetivos de troll centers, porque yo así lo veo, o sea, ataques dirigidos, inventan que, bueno, desde que tenemos salarios de $3,000, cuando nuestros salarios no son pero ni la quinta parte de eso, desde que se ha vendido el secretario general, cosa que es totalmente falso, ustedes lo pueden ver en nuestro actuar ahorita. En fin, ¿verdad? Que somos del FMLN, por el hecho de que algunos en algún momento estuvimos en XY partido, otros que son de Gana, otros que son de Arena, pero en la práctica, como dicen, el ejemplo es lo que arrastra. Nosotros defendemos el derecho laboral, ya sea de Gana, hoy de Nuevas Ideas, si hay algún compañero trabajador y este es un llamado que se quiera afiliar, claro, está en su derecho, lo vamos a recibir igual. Y así, nosotros, nuestra razón de ser como sindicato es el principio de justicia social. Y este dice que independientemente usted sea de XYZ partido, XYZ ideología, a usted se le debe de procurar sus derechos a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros, para contrarrestarlo, lo que estamos haciendo es sí, haciendo las cosas con ética, ¿verdad? Invitamos a que nos vean en nuestro actuar. Véanos en nuestro actuar. Cuando ellos hagan algo bueno, lo vamos a felicitar. Pero ahorita que todo lo que están haciendo es violar derechos humanos y laborales, también lo vamos a denunciar. Y no nos vamos a detener. No tenemos miedo al sistema. Conocemos el camino, conocemos las leyes, conocemos nuestros derechos. Y unámonos todos y todas los que nos consideremos agraviados porque tenemos derechos. Y solamente hay que hacerlo valer, sin miedo. Eso. Ingrid, como última pregunta, ¿han considerado en algún momento exponer en público estos casos, aún con posibles represalias? Como el caso que tú me lo acabas de exponer, pero exponerlo con fotografías dentro de la Asamblea Legislativa, mencionarlo a micrófono en vivo. No sé si se ha pensado ese tipo de acciones, a pesar de ciertas represalias que puedan tener. Bueno, en cuanto a los compañeros despedidos por enfermedades crónicas, si hay anuencia de parte de ellos, pues lo estamos pensando incluso que sean entrevistados, etcétera. Ahora, los casos que nosotros estamos denunciando de nepotismo en la Asamblea Legislativa, pues, yo creo que si solo basta ir a los periódicos digitales, ¿verdad? Que ellos tienen investigaciones que lograron sacar en su momento cuando todavía funcionaba el acceso a la información pública. ¿Dónde están los nombres y apellidos de las personas? Ahí sí que es algo que es evidente. Si usted va a la Asamblea Legislativa, todo el mundo lo sabe. No es algo que se esconda, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hoy el nepotismo es legal. Es legal. Ya no hay manera de saber, ¿verdad? ¿Que es ético? No, no es ético. Entonces, ahí donde vamos nosotros a la denuncia. La coherencia. ¿Dónde está la coherencia? Nosotros lo hemos dicho y lo seguiremos denunciando, ¿verdad? Y si esto pues va a significar que tengamos represalias, como se mencionaba, bueno, para eso tenemos el foro sindical, que es de rango constitucional, al igual que el de los diputados. Ellos saben que si llegan a actuar contra nosotros, también pueden tener consecuencias jurídicas que tal vez no van a ser en el mediano plazo, pero también va a haber una respuesta porque no nos vamos a quedar tampoco solamente recibiendo, ¿verdad? Eh, Más violaciones a derechos sindicales, cuando hay un convenio 87 que nos respalda, la Constitución que nos respalda. No, es que no tiene que sorprenderse porque vemos este tipo de denuncias. Es nuestra razón de ser, es lo que la Constitución nos manda a hacer. Y si no, ¿qué harían los pobres trabajadores? ¿Qué haríamos? Ujú. ¿Verdad? Entonces, eso, no nos vamos a detener en la denuncia y creo que es un momento importante para que ellos reflexionen y que todavía estamos a tiempo de cambiar, ¿verdad? La situación. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio, verdaderamente para nosotros
Es un gusto que nos reciban de esta manera y nos permitan principalmente compartir, ¿verdad? Todo lo que nuestros compañeros trabajadores están pasando y pues en futuras oportunidades pues estamos también a la disposición para poder compartir, ¿verdad? Con su audiencia. Muchísimas gracias y también a ustedes, amigos y amigas, que vieron esta tarde su espacio de la entrevista. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema de realidad nacional. Hasta la próxima.